desde el edificio más pesado del mundo a una fortaleza romana. Desde bosques de cuentos de hadas a ciudades de cuentos de hadas. Hemos pasado por la puerta de Brandenburgo, hemos viajado por el mundo a través de aeropuertos vacíos, fuimos atacados por piratas en el Pacífico, luchamos contra la burocracia y la pandemia, solo para quedarnos atrapados lejos de casa. Este es el curioso caso de Elizabeth Cruz y su aventura más inimaginable. Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, seguros y sanos. Aquí estamos viéndonos de nuevo después de mucho tiempo. Y en este video quiero contarles por qué dejé de subir videos a YouTube. Bueno, y también quiero darles una buena noticia. Bien, queremos darles una buena noticia. Venga ya. Estamos embarazados. Bueno, yo estoy embarazada. ¿Cómo pasó? La historia comienza cuando llegué aquí en diciembre del 2019. Vine a pasar unas vacaciones con él y su familia, las fiestas navideñas y así. Entonces hicimos unos viajes en enero a Italia, Verona, pasamos por Eslovenia y así. Y en ese tiempo todavía no había esa pandemia del coronavirus, pero cuando llegamos a casa en Rumanía ya se escuchaba más y más y más. Y bien, ella debía dejar el país en el marzo, pero en ese tiempo ya el coronavirus ya era una pandemia a nivel mundial. En Rumanía se declaró un estado de emergencia y me quedé abril, después otra vez mayo, y debido a la situación me dieron permiso de quedarme 3 meses más, que era junio, julio y agosto. Nuestro plan era de casarnos en el verano y él cuando llegó en Europa tenía todos sus papeles en orden en el caso que nos vamos a casar en el 2020. Pero resulta que como es mexicano, una cosa muy rara, porque México tiene una embajada en Rumanía, por casarnos resulta que necesita un documento de la embajada de México en Rumanía, aun si tenía el mismo documento en original del Estado mexicano. Y entonces para ir a Bucarest, cuéntales cómo es aquí. Sí, es muy complicado. Es que fuimos como 4 días en el carro por llegar a Bucarest, por resolver todo ese problema de esa, prácticamente eso es una hoja, no es nada más. Pero en el fin, muy feliz porque habemos resuelto ese problema. Tenemos la hoja, regresamos en Timișoara con la idea de casarnos y aquí comienza una otra aventura, tenemos un otro problema. Su permiso de... Mi permiso había expirado, como quien dice, en marzo cuando tenía que partir, porque cuando se declaró Rumanía en emergencia por COVID, que fue en abril, entonces en marzo se venció, abril ya no contaba, mayo tampoco, y los 3 meses que me habían dado más después de esos 2 meses tampoco eran válidos ya. O sea, podías estar, pero no me podía casar con él porque ya no contaba como permiso del pasaporte. Y ya después de haber ido a la oficina de migración y nos dijeran que no podía casarme por mi permiso, nos enteramos unos días después que estaba embarazada. Fuimos de nuevo a la oficina de la inmigración y le decimos, mira, ella es mi futura esposa, es embarazada, queremos casarnos, necesitamos, por casarnos, necesitamos un permiso, aun si es solo por una semana, porque en esa semana nos podemos casar y después es todo arreglado, es todo, tenemos todos los papeles, todo el permiso en orden. Pero no querían. Habíamos intentado varias cosas por obtener ese permiso, incluso habíamos hablado con el jefe de la oficina de inmigración, pero resulta que nadie quería ayudarnos porque era un caso Muy triste. muy triste, era un caso único porque ella no tenía permiso de salir de Rumanía por la pandemia, no la dejaban salir de aquí por la pandemia, pero ni tenía el permiso de estar aquí. Bien, resulta que no podemos casarnos en Rumanía y su permiso, la extensión de su permiso caducaba en agosto. Así que debimos dejar el país porque ya era una cosa muy complicada que la podían tirar afuera del país y darle interdicción de entrar. No tirarme tampoco. Sacarme fuera del Sacarla país. del país y dar una interdicción. ¿Interdicción? Bueno, un castigo de no dejarte pasar por no sé cuánto tiempo si no Sí, salías del país. por varios años.
Y entonces habíamos intentado, ok, en Rumania no nos podemos casar. Fue y habíamos decidido de casarnos al extranjero. El doctor nos había dicho que no podía viajar. Yo creo que muchos saben que los primeros 3 meses de embarazo pues no puedes viajar porque corres un riesgo de que el bebé Sí. se salga o algo. El doctor no nos dejaba viajar. El oficio de la migración no nos daba el permiso Para casarnos. para casarnos y el registro civil no nos dejaran casarnos sin el permiso. Así que fue de verdad el teatro O sea, no había del solución. absurdo. Fue el teatro del absurdo. Entonces resulta que nos podemos casarnos en Rumanía y ella debe dejar el país, así que decidimos de buscar una opción de casarnos al exterior. No una, Muchas, varias opciones. Y habíamos intentado en Viena, en Múnich, en Berlino, en varias ciudades de Alemania, pero resulta que duraba como... Por la misma pandemia tenías que enviar los documentos en original, entonces era un riesgo porque no sabes si luego se pierdan Sí. o algo. Y lo peor de todo es que tenías que esperar 3 meses para que te dijeran. Entonces yo solo tenía como 2 meses de permiso, creo. Sí, tenía solo 2 meses de permiso de estar en el espacio Schengen y entonces ya era imposible por nosotros quedarnos 3 meses en Alemania. Y entonces habíamos intentado a la embajada, pero es una cosa a mí muy rara. O sea, en la embajada mexicana no nos podemos casar porque yo no soy mexicano y en la embajada rumana también no nos podemos casar porque ella no es rumana. O sea, tiene que ser 2 rumanos o 2 mexicanos. Sí, y entonces yo pienso si son 2 rumanos o 2 mexicanos, ¿por qué te casas en la embajada? ¿Por qué no te casas en tu país? Pero esa es una discusión por un otro día. Y en el fin habíamos decidido de ir y intentar de casarnos en México. Pero Dachan hizo una de las suyas. Yo creo que fue planeado. Fue un viaje muy, muy raro, el más raro que tenía en mi vida, porque en los aeropuertos en Múnich y también en París, y menos en Ciudad de México, pero en Múnich y en París de verdad era vacío. Bien, habíamos pasado de la aduana, de la frontera, y no había nadie, ni una persona. Está solo, es París y es solo. Sí. Es muy raro que esa ciudad, que es una de las más visitadas al mundo, ahora es tan vacía, no tiene nadie en el aeropuerto. Y nos encontramos una sala de juegos gratuitos donde Dachan empezó a jugar. Y era de verdad la única cosa que podías hacer en ese aeropuerto, porque yo soy un adicto al café, quería tomar un café, pero era imposible, no encontrabas ningún lugar para tomar un café. No sé si fue de venida o de ida. Encontré un aparato de eso, de café, y me robó el dinero. Una maquinita donde le metes el dinero, metió el dinero, pidió un café y no le dio nada. Y era como 2 euros, y 2 euros como son 50 y algo pesos, y nada, ni café ni dinero. Y ni podías hablar con nadie ahí por ayudarte porque no había nada de personal en el aeropuerto. Era algo rarísimo. La máquina se hizo rica. Sí, en esos días, sí. Pero por lo menos teníamos a jugar videojuegos gratuitos. Aquí tenemos a Dachan jugando. ¿Te diviertes? Pac-Man. Ganó, Me ganó Eli. Vamos por el café. ¿Un Pac-Man en dedos? Ándale. Ok. Ahí no. ¿Café? Ahora doy café. Ya no quiero café. Mira, qué divertido. Llegando a la Ciudad de México, Dachan pidió una concha con su café y unos chilaquiles muy grandes. Esa cosa es deliciosa. Es wow. ¿Quién dijo que no iba a comer? Aquí viene la mejor parte. Cuando nos íbamos a ir de aquí, Dachan me preguntó, ¿qué necesito para casarme en México? Entonces le dije, solo tu acta apostillada.
Y va un día y trae su papel, ya está apostillado, que yo no sé cómo es aquí, entonces le creí todo bien. Ese papel era mi papel en original, que me esperó como unas semanas por obtenerlo. Era el papel en original firmado del gobernador de mi ciudad. Y, por cierto, lo he traducido en español y legalizado. Pero no apostillado. Y Apostilla, por mí, apostilla sí es un documento original. Esa es una apostilla. Pero va a resultar que no era todo lo que necesitaba, que necesitaba más de eso, y le voy a explicar por qué. bien, cuando llegamos en México es más fácil casar de ahí, pero ahí te piden unos cursos que se llaman prematrimoniales para poder casarte. Entonces, a mí no se me ocurrió ir primero a un registro civil y verificar que sus papeles y los míos estuvieran bien. Entonces, lo primero que hice fue, hicimos el curso, pagamos el curso, después hice primero el curso porque es válido durante 6 meses. Después fuimos a traducir su papel ahí porque no era válido su documento traducido aquí. Tenía que Sí, traducirse ahí. Fuimos a traducirlo y después al final necesitábamos los análisis que también pagamos antes y nos hicimos los análisis, todo bien para tener ya todo junto. sí, Teníamos todo, fuimos a un registro civil con y todos sus papeles, con el diploma del curso, con los análisis medicales, con mis papeles de Rumanía en original y traducida y legalizada en Rumanía y traducida y legalizada en México. Todos sus papeles. Fuimos al registro civil. pues se dice la apostilla de la Haya o de la Haga, no sé cómo se escriba, pero Sí, sé que es esa apostilla y yo la conozco como simplemente como apostilla. Aquí, ¿cómo se conoce? Apostilla. sí, en Europa se dice esa apostilla, es apostilla de la Haya. Debes especificar qué tipo de apostilla. Y en mi ciudad, aquí hay solo un lugar donde se obtiene esa apostilla de la Haya y debes esperar mucho tiempo. Pero en ningún lugar, cuando vi los papeles que necesitaba por casarnos en México, no escribía apostilla de la Haya. Escribía apostillada, ese documento apostillado o legalizado. Sí, pues solamente eso nos faltó y por eso no pudimos casarnos en México. Y como mis documentos no eran apostillados, o sea, mi carta de nacimiento no era apostillada, he llamado a la embajada rumana en Ciudad de México a ver qué se puede hacer. Y ellos, de verdad, debía irme en Ciudad de México a hacer una carta poder por alguien de mi ciudad que me libera de nuevo ese O certificado de sea, que me nacimiento, sacara otra vez el el certificado. certificado que me ponen en la apostilla de La Haya y que me lo mandan por correo en México. Pero todo eso duraba mucho tiempo y nosotros ya éramos como en el final de noviembre y nosotros tenemos el vuelo de regreso por Alemania en diciembre. Y entonces, bueno, no importa, nos vamos a casar en Timișoara porque pasaron los 3 meses que ella se debía quedar afuera de Rumanía y cuando regresamos a Rumanía, de nuevo va a tener el permiso de estar aquí por 3 meses y en esos 3 meses nos podemos cansar sin problemas. Así creemos, Creíamos, creemos. pero no. Y nuestro vuelo salía a inicios de diciembre, pero se cancelaron otra vez por la pandemia. Todos los vuelos, así que la compañía aérea nos cambiaron los boletos y así que habíamos estado un mes más en México. México y entonces pudimos regresar en Europa en el enero de 2021. Eso fue por mí, de verdad fue una noticia muy buena porque así hemos pasado las fiestas con tus papás, con tus familias, Pasamos, no teníamos planeado estar aquí en diciembre, entonces pasamos. la Navidad, el Año Fue Nuevo, bonito para él el Día de los Muertos, que no fue la gran cosa por la pandemia, no se hizo un evento, pero pero probó todavía el pan, probó el pan de muerto. Después, de un en, muerto, no de todos los muertos, de un muerto. y luego en Navidad, pues hicimos unas cenas bonitas. Y Sí, después, aquí no es tradición, tampoco en México, pero solemos hacer la rosca de Reyes y le encantó también. sí, también habíamos hecho unos bonitos buñuelos. Mm,
Si tiene unas fotos que las muestre, que no fueron tan bonitas. Bien, pero por lo menos fuimos con su familia, fue muy bonito. Yo adoro México, así que por mí México es el mejor lugar por estar. Y también fuimos a Puerto Vallarta, nos divertimos algo en ese mes que pudimos estar más en México. Y pues ya, nos divertimos y teníamos ya que regresar a Alemania otra vez. Y yo ya estaba más tranquila porque ya habían pasado 3 meses, entonces todo tenía que estar bien. Todo el procedimiento, todos los papeles que necesitamos por el viaje fue un montón de papeles. Eran como una bolsa entera, solo papeles Como de... 20 hojas yo creo que de él y 20 mías para Sí, mostrar. para mostrar. Y la verdad es que nadie no ha controlado nada, aparte Solo de... de esas 2 hojas. Cuando llegamos les digo, a documentar ahí en Guadalajara para que nos dieran los tickets de pasar y subir al vuelo, la chica que nos atendió no quería dejarme viajar a mí porque según eso París no estaba dejando pasar, bueno, mexicanos, no solo París, creo que en toda Europa no estaban aceptando turistas, pero pues yo no iba como turista porque estoy embarazada y pues los planes ya de que el bebé naciera en Rumanía. Sí, pero todavía habíamos leído todas las leyes de Francia, de Alemania y no era un problema. O sea, No, la dejaban entrar en Francia, la dejaban entrar en Alemania, no era ningún problema. Pero ella, no, que en París no puedes entrar. Y le digo, pero no vamos a París, solo o hacemos sea, una escala en Francia, en ajá, París, pero no salimos en en la el ciudad. sitio decía exactamente que podías pasar, sí, solo de tránsito podías, no Sí, había ningún problema. sí. Lo que no podías hacer era llegar a París y quedarte en París. Yo era con la computadora, con todas mis hojas, con todas las cosas. Mira aquí, o no entendía inglés, o no sé, o no sabía que es una diferencia entre Francia y París. No sé, creo que pensaba que son dos países diversos, o no sé de verdad, No creo, pero la chica pero era de un otro mundo. Y no nos querían dejar, no. Y le digo, mira, déjanos a nuestro propio riesgo. Nos vamos y en un... no le dijiste eso. Ella nos dijo, ok, yo los puedo dejar viajar. O sea, en vez de hacernos la documentación de Guadalajara hasta Múnich, nos hizo solo la documentación de Guadalajara a México y nosotros teníamos que volver a documentar en México. Y Sí. ese era nuestro problema. Y yo le dije, ok, si esa es la única modalidad, déjanos salir en el El aéreo, vuelo. en el vuelo por Ciudad de México, porque en Ciudad de México no vamos a tener problemas, porque sabía que de Ciudad de México a París tenemos Air France, una compañía europea, y lo sabía que no vamos a tener Lo problemas. único que nos estresaba era que pues nosotros pensábamos que iba a ser muy bonito el viaje porque iba a ser ya todo documentado de Guadalajara hasta Múnich y lo que no queríamos era eso. Entonces tuvimos que volver a documentar en México. Pero en México Sí, ya no tuvimos problema. Fue sí, todo muy rápido y la persona que nos atendió ni siquiera nos pidió nada, documentos. no nos pidió nada. Yo era Pues solo muy estresado porque el aeropuerto de Ciudad de México es muy grande y nosotros habíamos llegado en una parte, en un terminal y debemos tomar el tren o por ir a un ir a otro otro terminal terminal y y, luego y- te esperaba tomar las maletas y tomar las maletas y dejarlas de nuevo hacer un check-in, un baggage drop y eso en un aeropuerto tan grande con poquito tiempo a disposición es es poquito estresante. estresante. Y Pero más yo con sí, embarazada era poquito de verdad estresante, pero tenemos suerte que el personal de Air France no nos hizo ningún problema. Bien, entonces en el fin nos dejaron viajar de la Ciudad de México a París. El vuelo fue llenísimo. Y yo pensé, ¿cómo es posible? O sea, esas son medidas de seguridad, no sé, medidas de medidas de seguridad. seguridad. Estábamos así todos uno cerca del otro pero no importa. En el final llegamos en París. Por cierto, en París nadie nos No tuvimos, preguntó nada, no habíamos mostrado ningún papel ni nada, sin problemas habíamos entrado en Europa. Pero después de París habíamos volado a Múnich, en Alemania. Y en Alemania solo nos hicieron un test COVID, pero fue gratuito. eso fue lo bueno porque eso no les contamos, pero cuando íbamos a viajar la primera vez ya de regreso a Alemania en diciembre, nos pedían también un test del coronavirus que en Guadalajara a mí se me hacía muy caro, costaba mínimo 3,500 pesos.
hacerte el test del COVID. Sí. Era carísimo. Y en Alemania era gratuito, todo eso era Era gratuito. muy bien, me gustó porque fue gratuito y fue muy rápido. En menos de 24 horas teníamos los resultados. Los resultados sí, fue muy fácil entrar en Alemania, nadie te pide nada, solo ese test y ya. Y te mandan los resultados por teléfono, por correo, no fue ningún problema. La única cosa que debimos estar en cuarentena. 5 días en cuarentena, aún si no tenías el COVID. Acabamos de llegar de México a München y así nos recibe, con nieve. Ahí cuando llegamos había nieve. Era de verdad lleno invierno, era en el medio del invierno, mucha nieve. No sé, fue un cambio muy Muy drástico, dal caldo mexicano. del calor mexicano a la nieve en Alemania. En Alemania, sí. Y bien, después queremos regresar en Rumanía y aquí de nuevo en otra aventura resulta que no podemos regresar en Rumanía. Y el problema era que Eli, siendo mexicana, no tenía el derecho de entrar en Rumanía. Yo no sabía esa cosa. Bien, no como no el derecho, ahora también por lo mismo de la pandemia. No sabíamos, Sí. Pero ningún extranjero ni yo como mexicana podía pasar a Rumanía. Entonces, Si no tenían permiso de larga. o sea, las personas que ya están casadas o que tienen Sí. familia o están trabajando o cualquier cosa. Las personas que tienen un visa, pero ella no tenía un visa, era solo como una entrada de turista en Rumanía por 3 meses. Y en esos 3 meses queríamos casarnos. Entonces Dacian escribió A la oficina de migración en Rumanía y a la embajada, y era un caso muy raro porque ni ellos sabían qué hacer, porque ella no tenía permiso de entrar, pero de todos modos era la futura mamá de mi bebé. Y yo como romano le dicen, mira, pero va a nacer en Rumanía, quiero que nace en Rumanía. Hacen algo porque debemos entrar en el país, que pronto va a llegar nuestro bebé. nosotros duramos un mes en Alemania, Un mes en Alemania. En lo que resolvíamos si nos dejaban entrar o no, y le mandaron un correo y le dijeron que sí podíamos, que muy probablemente sí podíamos pasar si teníamos una cita o algo que indicara que teníamos el parto o algo con el doctor aquí. Sí, pero tenemos suerte en la frontera, podemos entrar en Rumanía después de un largo viaje. Y cuando regresamos a Rumanía debemos estar 2 semanas Otra en vez, cuarentena. o sea, 2 semanas. Como quien dice desde enero hasta finales de febrero y más o menos a mediados de marzo también. Sí, Solo fue cuarentena. cuarentena. Pero esta fue toda la historia que vivimos desde 2019 hasta ahora 2021. O sea, no sé, el coronavirus creo que afectó a muchas personas de 1000 maneras. Sí, pero a nosotros de verdad nos complicó mucho la vida. Pero eso son las cosas, aún si son las cosas difíciles en la vida, eso es lo bonito de la vida. Pasamos juntos por todo eso y lo superamos. Y pronto tenemos una gran bebé. Una gran bebé. Una gran gioia en italiano, como se dice en alegría, felicidad. Una gran alegría en nuestra familia. Y pues después de toda esta historia aún no nos casamos y después vamos a ver qué vamos a hacer, que por cierto, ahora como les habíamos dicho que pensábamos venir a casarnos otra vez, ahora yo no puedo casarme otra vez con él porque esa hoja que fuimos a sacar a Bucarest... Al inicio del video, al inicio de la historia, esa hoja que habíamos sacado en Bucarest era valable 3 meses. Y entonces otra vez tengo que ir a Bucarest a sacar esa hoja para poder casarme. Entonces esta historia no tiene fin. Así que the saga continues, como dicen los americanos. Así que vamos a ver qué pasa. Y pues ya para no cansarlos más, porque ya la alargamos mucho la historia, esto fue todo y pues nos vamos a ver próximamente en nuevos videos y a contarles más de esta historia, a ver cuándo podemos casarnos. Entre tanto, queremos ingresarlas por ese año. Darle las gracias. Sí, por ese año que fueron juntos de nosotros en YouTube, en ese canal. Y hemos vivido muchas aventuras muy bonitas.
y vamos a compartir más aventuras con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y si tienen alguna duda de qué más pasó en esta historia, pueden comentar aquí abajo en los comentarios. Y si les gustó, darnos un like. Y Sí. así, y Sí. compartirlo. Y puede ser que ustedes también vivieron Escríbanos una, sus historias. una historia muy rara de ese tipo por culpa de la pandemia o no sé, por la burocracia. Y si tienen una historia similar, por favor, escríbanos aquí abajo porque somos muy curiosos de si otra gente tiene una historia tan, Fea como la de tan nosotros. inédita, inédita, no fea, inédita, muy rara y Nos increíble. vemos en la próxima.